Y nosotros ya estamos esperando la segunda venida. Israel no ha sido salvo. Todo Israel, dice aquí, todo Israel, en una forma masiva, se convertirá al Señor. Eso lo va a hacer la plenitud de la iglesia gentil, no de los gentiles incrédulos, sino de los gentiles creyentes, o sea, la iglesia. La iglesia gentil ignorando su propia identidad, ese es un problema. Identidad como catalizador de la salvación masiva de israelita. Con razón dijo Jesucristo que a su venida todas las vírgenes, o sea, las 10, estarían dormidas. Por algo lo dijo, porque sabía lo que iba a estar sucediendo, como hoy está sucediendo. ¿Pero qué es plenitud de los gentiles? El Free Dictionary de Internet define la palabra plenitud así. En cualquier diccionario lo podemos encontrar, simplemente me encontré y lo define así: plenitud, estado de la persona o cosa que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo. Por ejemplo, atravieso la plenitud de mi vida, o sea, estoy en lo máximo, en el punto máximo. Y ahí está el copyright. Por tanto, podemos parafrasear esta cita de Pablo así: cuando la iglesia gentil haya alcanzado su máximo grado de desarrollo, todo Israel será salvo. ¿Se entiende? Pero si todavía nos queda alguna duda de que esto sea lo que Pablo está diciendo, leamos estas otras citas de Pablo donde menciona esta misma palabra, plenitud, y veamos qué entiende Pablo por plenitud. La finalidad o meta de los 5 ministerios en la iglesia es perfección o plenitud. Vamos en Efesios 4:11, Pablo lo menciona. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, primer ministerio, a otros profetas, segundo ministerio, a otros evangelistas, tercer ministerio, a otros pastores, cuarto ministerio, y maestros, 5 ministerios. ¿Estos 5 ministerios para qué? Hay una finalidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que hay una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está, perfecto. Plenitud o perfección vienen a ser sinónimos. A la medida de la estatura de la plenitud del varón perfecto que fue Jesucristo. A la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es, hermanos, la unidad, lo que va a lograr la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya lo logramos? ¿Ya la iglesia está unida? ¿Ya somos uno en Cristo? ¿Ya nuestras diferencias no importan tanto? Tengo que decir con tristeza que no. Todavía somos unos niños y tenemos que reconocerlo para poder que Dios nos quite ese problema que tenemos actualmente como iglesia. Necesitamos reconocer nuestro pecado. ¿Ya hemos alcanzado esta finalidad o meta de la iglesia? Si seguimos leyendo la cita de Pablo, nos daremos cuenta de que, por lo que dice ahí, desafortunadamente no. Miren cómo dice, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cuántas denominaciones hay, mis amados hermanos? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son hombres conscientes de lo que están haciendo. De eso hablaremos después. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, la verdad se sigue en amor. No en el intelecto, no en la mente. La verdad en amor. Crezcamos en todo, espiritualmente hablando, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Hermanos, el cuerpo de Jesucristo está concertado y unido. Alguien dirá, mi denominación, sí. Aquí no está hablando de denominación, aquí está hablando de iglesia, del reino de Dios. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Nos ayudamos entre las denominaciones? Contéstense ustedes mismos esto. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación, volvemos a lo mismo, es en amor. Es la verdad de Dios. Es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En resumen,
Todas las herejías que hemos mencionado aquí son las que mantienen destruida y dormida la Iglesia de Jesucristo. Desafortunadamente, están muy arraigadas en las conciencias colectivas de millones de cristianos. El Ministerio de Reconciliación Cristiana Interdenominacional pretende ser un clamor a la medianoche que despierte las 10 vírgenes dormidas. Estamos conscientes de que aunque todas despertarán, no todas tendrán el suficiente aceite del amor a la verdad para encender sus lámparas a tiempo y reconocer al esposo que vendrá pronto. Capítulo 5. Los ángeles que juzgaremos. Otro misterio que pocos se atreven a tocar como tema de estudio es este. En 1 Corintios 6:2 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Pues Pablo tiene razón. La mayor parte de los cristianos no sabe que hemos de juzgar a los ángeles. Pero recordemos algo, solo se juzga a quienes han cometido un pecado o un delito. Por tanto, este pasaje no se refiere a los ángeles de Dios, sino a los ángeles que pecaron, no a los ángeles que sirven todavía a Dios. También Pedro lo dice. En 1 Pedro 1:12 dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero hay una pregunta aquí. ¿Usted cree que los ángeles que miran a Dios anhelan mirar cosas que nosotros sí vemos? Si nosotros no vemos a Dios, ellos miran a Dios. ¿Qué más quieren? Otra vez, no está hablando de los ángeles que sirven a Dios, sino de otro tipo de ángeles que están en oscuridad. Vamos a verlo. ¿En prisiones de oscuridad? Exacto. En Juan 1:6 lo dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que pecaron. De la misma manera pecaron. Habiendo fornicado, ya discutiremos esto más adelante, he ido en pos de vicios contra naturaleza. La naturaleza de los ángeles es no tomar mujeres, no rebajarse, no perder su dignidad. Sin embargo, es tan obsceno como si un hombre se metiera con un animal. O sea, eso es indecible, es algo horrible, es contra naturaleza. Bueno, eso hicieron los ángeles. También los hombres que con hombres y mujeres con mujeres, toda esa homosexualidad es pecados contra naturaleza, vicios contra naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, sabemos la historia en la Biblia. Pero dice aquí, lo importante es que dice que estos ángeles que no guardaron su dignidad pecaron de la misma manera que Sodoma y Gomorra. Esto está clarísimo. Hay quienes que tratan de evitar esto, pero lo dice demasiado claro la Biblia para evitarlo. La fornicación es igual a ceguera, oscuridad. Cabe hacer notar que el mismo pecado de fornicación conlleva el mismo castigo, ceguera física y espiritual. No es coincidencia, como en el caso de aquellos que querían conocer a los ángeles que estaban con Lot. ¿Recuerdan? En Génesis 19:10 dice: entonces los varones alargaron la mano, o sea, los ángeles alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. ¿Coincidencia que Dios haya puesto ceguera en los ángeles caídos? Dice aquí: desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ceguera, castigo de la fornicación, ceguera, oscuridad, tinieblas. Oseas lo dijo más directo. Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio, que es una forma de oscuridad, de no entender, ser como animal. ¿No fue así lo que pasó también con Nabucodonosor cuando se convirtió en animal? Se volvió loco. Bueno, esa es una pregunta al aire.
¿Existe una peor ceguera que carecer de juicio y vivir como animal? Yo creo que no hay más terrible ceguera que esa. ¿Quiénes son los ángeles que no guardaron su dignidad? De Judas 1:6. Bueno, son estos que están registrados en Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, varones, allá dice hijas, acá dice hijos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ese es el pecado contra naturaleza. Ellos no deberían de haberse rebajado, porque ellos son eternos y las mujeres son temporales. Tomaron, escogiendo entre todas. Todavía encima de que eran hermosas, todavía se dieron el lujo de escoger las más hermosas de ellas. Pero esas eran descendientes de Caín, o tal vez hijos de Abel que los pudo haber tenido antes de morir, ¿o qué no? Eso dicen muchos, porque no pueden entender estas cosas, son niños. ¿En qué parte de la Biblia dice que Caín o Abel eran gigantes? ¿O acaso alguien se atreve a decir que Caín no era hijo de Adán, sino del diablo que en forma de serpiente tentó a Eva? Eso sería peor que lo que estamos diciendo. ¿Acaso no eran ellos, tanto Caín como Abel, hijos de hombre, o sea, hijos de Adán? Al igual que esas mujeres hermosas de que habla la Biblia. Seamos como, pero no pensemos como niños. Seamos como niños. No pensemos como niños, dice la Biblia. Raza de gigantes, dice la Biblia en Génesis 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahora, si no eran gigantes, miren lo que dice aquí. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, eran seres especiales, valientes, y se hicieron un nombre grande. Renombre significa famosos. ¿Por qué el autor de Génesis hace diferencia entre hijos de Dios e hijas de los hombres, si en realidad ambos eran de la misma raza, como suponen algunos? Porque no eran de la misma raza. ¿Qué ley genética les hacía ser más valientes o varones de renombre que el resto de los humanos comunes? Ahí está de nuevo. Preguntas que no las contestamos porque no podemos entender esto. Pero es que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Muchos sacan este versículo de Jesucristo. Y es cierto. Jesucristo lo dice en Marcos 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esto es muy correcto, claro, lo acepto. Solo que la Biblia nunca dice que estos ángeles se casaron. Dice que engendraron. Dice que no guardaron su dignidad. Dice que fornicaron contra la naturaleza. Pero no dice que se casaron. Como ya vimos en Judas 1:6-7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su cuerpo espiritual, los ha guardado bajo oscuridad, ceguera, en prisiones eternas, falta de juicio, para el juicio del gran día. Es decir, cuando la iglesia juzgue a estos ángeles, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Ya lo leímos? Algo parecido a no guardar la dignidad, como dice la Biblia. Este es solamente un ejemplo para que entendamos qué fue lo que pasó con los ángeles, estos que no guardaron su dignidad. Algunos hombres hacen votos de castidad, pero luego no pueden guardar ese juramento de celibato, perdiendo así su dignidad, y no se casan, pero sí, como producto de esta infidelidad a sus votos, engendran hijos a mujeres, claro. No a ellos, sino a las mujeres que toman